Entonces, fíjense, ¿qué es la hematosis? La hematosis es el término que se da al intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono y el oxígeno que se encuentra tanto en el interior del alvéolo pulmonar como en el interior de los capilares pulmonares, ¿verdad? Recuerden que los capilares que son las unidades más pequeñas que tienen las arterias y las venas, ¿verdad? Entonces, fíjense, ese intercambio, ¿a través de qué mecanismo se va a dar? A través del mecanismo de la difusión. La difusión se define como el paso de una partícula a través de una membrana biológica, en este caso la membrana respiratoria y la pared del capilar, en estado gaseoso, ¿verdad? Porque estamos hablando del oxígeno y del dióxido de carbono, que son gases. Entonces, en el momento de la inspiración del aire, el oxígeno entra cuando la persona está realizando el movimiento de inspiración, cuando vimos ya los movimientos respiratorios, el oxígeno entra en el capilar pulmonar, entra en el alveolo, en el interior del alvéolo pulmonar, que es la unidad respiratoria por excelencia, y a la vez ella va a tener una cantidad de dióxido de carbono, de CO2, que es mucho menor. Ahora, el capilar va a tener oxígeno, pero en menor cantidad, y dióxido de carbono o CO2 en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que en la circulación menor, esta es la sangre que regresa al corazón derecho, una sangre donde ya después de la circulación mayor que partió del corazón izquierdo, la sangre fue entregando el oxígeno a los tejidos y a los órganos y fue recogiendo o captando el dióxido de carbono. Cuando ella regresa en la circulación de retorno, en la precarga al corazón derecho, ya ella está llena de CO2 o dióxido de carbono y tiene poca concentración de oxígeno. Entonces, aquí estamos viendo que esto ocurre, esta hematosis o este intercambio gaseoso por gradientes de presiones en la composición del aire alveolar, el que está dentro del alvéolo, el alvéolo que vimos en la lámina anterior. ¿Qué es un gradiente? Un gradiente es un diferencial. Por ejemplo, el número 4 menos 2 es un gradiente. ¿Y cuál es el gradiente? 2, ¿verdad? Porque 4 menos 2 es 2. Entonces, la diferencia de presiones que hay en el interior del alvéolo pulmonar y la presión que hay dentro del capilar, tanto del dióxido de carbono como del CO2, es lo que se llama los gradientes de presiones. Entonces, aquí estamos considerando la concentración de oxígeno y dióxido de carbono que tiene en un momento dado el alvéolo y los capilares según el ciclo cardíaco y según el momento de la respiración, o sea, si es una inspiración o expiración. Entonces nosotros vamos a tener que en el corazón izquierdo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa concentración de oxígeno? Vamos a tener una concentración de 95, que es esa sangre que sale a través de la aorta, ¿verdad? Va a tener 95 de oxígeno, milímetros de mercurio, y de dióxido de carbono 40 milímetros de mercurio. Es decir, ella tiene poco, dióxido de carbono porque ella se acaba de oxigenar en esa hematosis, en ese intercambio. Entonces, ella va haciendo su recorrido de circulación mayor. A medida que avanza, ella va perdiendo oxígeno porque lo va entregando y va llenándose de CO2. A la final, cuando ella regresa al corazón derecho, ella de tener 95 de oxígeno tiene 40, es decir, mucho menos oxígeno. Por eso se habla de una sangre azulada, una sangre oxidada. Y tiene mayor, fíjense que en el corazón izquierdo tenía 40 milímetros de mercurio y de CO2 aquí tenemos 46. Entonces, cuando esta sangre regresa por el corazón izquierdo, derecho,
en la precarga, en ese momento va a ocurrir la inspiración, ¿ok? Entonces, en la inspiración, ¿qué va a ocurrir? Igualmente, vamos a ver que la concentración intraalveolar de oxígeno es 160, porque en ese momento se está tomando aire, ¿ok? Y la concentración de dióxido de carbono es poca. ¿Por qué? Porque en la expiración, ¿verdad? Viene, que siga la inspiración, la expiración, entonces parte de este oxígeno se va a oxidar, entonces vamos de estos 160 milímetros de mercurio que teníamos en el aire inspirado, en el expirado, en la expiración, vamos a emitir o expulsar 116. El resto, esos 50, van a ser incorporados ¿a dónde? A los capilares pulmonares. Asimismo, vemos que en el aire inspirado hay una poca concentración de dióxido de carbono, porque esto sería el que se incorporaría a la circulación, pero en el aire expirado, o sea, el que sale fuera del cuerpo, hay mayor concentración de dióxido de carbono, que es el que hay que expulsar del organismo. Bien, ¿de dónde sale este dióxido de carbono? Viene de la hematosis. ¿Y viene de qué? De un tema que ustedes vieron en otro momento, es el producto final de la cadena de los citocromos, de la cadena respiratoria del ciclo de Krebs, de las mitocondrias de todas las células, no solamente de los alvéolos. Entonces aquí lo tenemos más gráficamente, ¿verdad? Lo tenemos por compartimentos, por espacio. Esta parte azulada sería el alvéolo. Esta parte aquí, donde tenemos esta celularidad, estos organelos, esto sería la membrana celular. Esta sería la membrana del vaso sanguíneo capilar y esta es la parte intravascular. Estas células que se ven aquí helicoidales son los glóbulos rojos. Vamos a recordar que los glóbulos rojos, en su interior, ellos tienen la hemoglobina, que es la encargada de formar un enlace químico con el oxígeno. ¿De dónde viene la hemoglobina? La hemoglobina es una molécula compuesta de dos elementos. Uno de ellos es una proteína, que es la globina, que es sintetizada en el hígado, y el grupo M, HEM, que es hierro en estado iónico, inorgánico, que viene de la dieta, ¿ok? De la ingesta de la persona. Entonces ella va a formar esa hemoglobina, y esa hemoglobina del glóbulo rojo es la que va a captar ese oxígeno que va a venir del alvéolo, atraviesa la membrana respiratoria y ella lo capta y forma un enlace. De tal forma que ella va a oxidar ese oxígeno. Cuando hablamos de oxidación y de reducción, estamos hablando de procesos químicos. Entonces, hablamos que cuando una partícula A interacciona con una partícula B, si la partícula A pierde electrones en ese enlace químico, se dice que se oxidó. Si la partícula B capta esos electrones, se dice que ella se redujo. Entonces, en este caso, como estamos viendo que es la oxidación del oxígeno, ¿cómo va a incorporarse a la sangre este oxígeno? Bajo la forma de H2O, bajo la forma de agua. Entonces yo quiero que presten atención a cuántas moléculas tenemos acá de hidrógeno. ¿Cuántos tenemos? Dos átomos, ¿verdad? De hidrógeno, son dos. Cuando él atraviesa la membrana biológica, se oxida con la hemoglobina, porque va a interaccionar ¿con quién? Con el CO2, entonces se forma una sal, que es una sustancia neutra, ni ácida, ni tampoco reductora o alcalina, que es el bicarbonato, que es el que tenemos aquí. Entonces, fíjense, cuando este oxígeno interaccionó con la oxihemoglobina, ella perdió un electrón. Entonces aquí tenemos H2 y aquí ¿cuánto tenemos? Un solo H. Ahora vamos a ver qué más ocurrió. Este bicarbonato, ¿verdad? Que estaba dentro del glóbulo rojo. Entonces nosotros vamos a ver que él entró como CO2. ¿Cómo sale él? Como HCO3.
Es decir, el CO2 se redujo. Es decir, que él ganó electrones. Significa, en otras palabras, que ese CO2, ese dióxido de carbono, se oxigenó. ¿Por qué? Porque de tener O2, tener dos átomos, va a tener tres. Ella lo incorporó. Entonces, esto es importante para que entiendan cómo es el movimiento respiratorio o la hematosis. Entonces, aquí volvemos a porque me interesa que esto quede claro, que las respiraciones se sincronizan con lo que es la parte del ciclo cardíaco. Bien, entonces tenemos que la circulación mayor partía del corazón izquierdo. Esa sangre que sale allí es una sangre con alta concentración de oxígeno y baja concentración de dióxido de carbono. Ella va a salir por la aorta, va a recorrer todo el organismo entregando el oxígeno, oxidando ese oxígeno y captando el dióxido de carbono. De tal forma que cuando ella regresa, ella pasa de los capilares arteriovenosos y va a regresar a través de la precarga en la circulación venosa, la circulación de retorno al corazón derecho. Ella va a estar llena de CO2 y baja concentración de oxígeno. Al ella llegar en esas condiciones de la aurícula derecha otra vez a los capilares, en ese momento justamente se sincroniza con la inspiración, que ya vimos en la lámina anterior, donde había una mayor concentración de oxígeno y una menor de dióxido de carbono. Entonces aquí, una vez más, vamos a tener claro que en el pulmón se realiza la ventilación. ¿Qué es la ventilación? La ventilación es la entrada y salida de aire de los pulmones para permitir que dentro de la célula pulmonar o alvéolo pulmonar se produzca la hematosis, que es el intercambio gaseoso de CO2 y de dióxido de carbono, dándose una reacción química de oxidación-reducción entre el CO2 y el oxígeno del alvéolo y el CO2 y el oxígeno de la sangre que es transportada por la oxihemoglobina. Bien, que va a salir un gran componente de oxígeno y uno menor de dióxido de carbono del corazón izquierdo en la circulación mayor. Se realiza la respiración tisular. Cuando estamos hablando de respiración tisular, no estamos hablando de la ventilación pulmonar. Esta respiración tisular se refiere a la respiración que se da en los citocromos en la cadena respiratoria, que se ocurre dentro de ¿dónde? ¿Quién? De la mitocondria, que es un organelo que se encuentra en el citoplasma de todas y cada una de las células del cuerpo. Entonces, al hacer este recorrido, el oxígeno se oxida, va perdiendo electrones, va aumentando la concentración de CO2, eso es lo que va a regresar por la precarga, por el corazón derecho. Entonces, al llegar a los pulmones, se ocurre nuevamente la ventilación, la inspiración, la expiración, botando el dióxido de carbono, la inspiración tomando el oxígeno e iniciando nuevamente el ciclo. Entonces, aquí les pongo un poco lo que vamos a ver para que, introduciéndonos a lo que vamos a ver en la próxima clase, al campeón mundial venezolano de apneísmo en algún momento, que es Carlos Coste. El apneísmo es una práctica donde la persona va a mantener sin respirar unos segundos, puede hacerlo hasta un minuto o más, pero sometido a diferentes presiones atmosféricas. En este caso, la presión a nivel de la profundidad del mar. Esto para que una persona pueda practicar este deporte y pueda llegar a ser a campeón significa que va a tener un alto rendimiento en la hematosis y también un alto rendimiento a nivel energético, a nivel metabólico de la oxidación y de la reducción. Entonces, vamos a ver en la próxima clase cuáles son los factores que tienen que ver
con la cantidad de oxígeno que puede captar la hemoglobina.